Alan Miller nos propone en la conferencia sobre psicoanálisis y psiquiatría la diferencia entre ambas disciplinas. Hablando sobre la demanda, él dice que cuando la demanda está dirigida al psicoanalista debe partir de una exigencia, de un ideal de la propia iniciativa del paciente. La demanda al psicoanalista es el modo como el paciente interpreta para sí mismo el propio síntoma a partir de lo que sabe y de lo que no sabe, y de la especial incomodidad que le causa. Por otro lado, la demanda hecha al psiquiatra es diferente. En la mayoría de los casos es una demanda social. En general no es el paciente el que elige el hospital, es un familiar, un vecino y a veces la fuerza pública. En ese sentido no es excesivo decir que la selección del paciente al psiquiátrico es social y que si el paciente está enfermo es por dificultad de adaptación social. La preocupación terapéutica por los locos demuestra la intolerancia social a la locura. Es un círculo y estamos presos en él. El síntoma. Tampoco el síntoma es el mismo en el campo psiquiátrico que en el psicoanalítico. El psiquiátrico está constituido por el psiquiatra que lo observa, lo describe, lo clasifica y le da nombre. Se trata de una clínica de la observación. En cuanto al síntoma psicoanalítico, solo existe si está dicho por el paciente, pues la clínica psicoanalítica está hecha por el paciente, originada en su propio discurso, dentro del dispositivo analítico. Podemos decir, hablando del síntoma, que el psiquiatra desconoce la parte implicada en la producción del objeto de su estudio. En cuanto al analista, al estar implicado en el cuadro clínico, se encuentra en una posición menos cómoda, no pudiendo mirarlo a distancia porque forma parte de él. Tomando la definición de la clínica que Lacan propuso, la clínica es lo real como imposible de soportar. Esta no tiene en la psiquiatría y en el psicoanálisis el mismo punto de aplicación. En el caso del psicoanálisis se trata de un imposible de soportar para el sujeto. En el caso de la psiquiatría se trata de lo imposible de soportar para el cuerpo social. De este modo, se suele pensar que el psicoanálisis comprende al paciente en oposición al psiquiatra y ésta se mantendrá a una distancia objetivamente respecto de él. Se suele imaginar que el mérito esencial del psicoanálisis sería disolver la función del diagnóstico. Los 3 puntos que Lacan propone son olvidar la psiquiatría, comprender al paciente y no hacer diagnóstico. La clínica fundamental es la psiquiátrica, incluso para el psicoanálisis, una herencia de ella, tal vez pesada, de la cual debemos deshacernos, pero por ahora está allí. En segundo lugar, comprender no es psicoanálisis. Freud no es Jasper. En tercer lugar, es el psicoanálisis del que esperamos la verdadera disciplina del diagnóstico, la clínica psiquiátrica. No hay interés en pensar los fenómenos clínicos sino a partir de los efectos que se puede obtener con los medicamentos, que pasaron a ser el principal organizador de la clínica. Los síntomas son estandarizados, dando así un fundamento a la clínica. En cambio, en el psicoanálisis tiene vocación para transformar la clínica. Lo vemos, por ejemplo, cómo se transformó la histeria, cómo los grandes síntomas histéricos se fueron modificando. Sin embargo, el psicoanálisis todavía tiene mucho que aprender, porque la psiquiatría del niño, por ejemplo, es una herencia que proviene del psicoanálisis. No se debe comprender al paciente. En lo que respecta a comprender el paciente, privilegio del psicoanálisis sobre la psiquiatría, se trata de lo contrario. Con la experiencia psicoanalítica aprendimos que no se debe prejuzgar el significado ligado a un significante. Cuando Lacan dio su seminario sobre la psicosis, su primer recaudo fue el de demoler la idea de la relación de comprensión, pues la idea más peligrosa que se puede tener. En esencia debemos mantenernos a cierta distancia del otro.
El humanismo, que consistía pura y simplemente en decir tú eres mi hermano, es la vía más opresiva, la vía de la dominación. Lo que nos importa es percibir el discurso del otro, en su particularidad, sin prejuzgar, a partir de un acuerdo de almas o de conciencias. Otro punto es el diagnóstico. Si hay algo que la experiencia analítica puede enseñar, es que existen estructuras y que éstas son sólidas, no se modifican y no se pasa de la una a la otra. Es por ello que el diagnóstico estructural puede ser importante. No es asistencia social. Lo que el psicoanálisis puede aportar a la psiquiatría es una cooperación para el examen de casos y su desenvolvimiento. Los locos demuestran la exterioridad del inconsciente. Esta es la lectura del automatismo mental, según el cual el significante funciona afuera y desde allí domina al sujeto, como bien lo dice el individuo víctima, el loco. ¿Qué mejor que nadie nos da la razón de por qué la experiencia de la psicosis es el hilo conductor de la enseñanza de Lacan? Y hablando de Lacan, podemos decir que Lacan percibió que el organismo no era más que una metáfora que trataba de dar cuenta del carácter real para el sujeto, de esa influencia interior, así como el hecho de que su obra es la descripción estructural de lo que hace funcionar al discurso. Toda una parte de la enseñanza de Lacan que lo llevó a distinguir entre el otro semejante y el gran otro lugar de la palabra está apoyada en la experiencia del automatismo mental, pues que allí él esclareció la función del gran otro, del discurso, que había en el interior de la propia identidad. Así, lo que se manifiesta en el automatismo mental es solo la acentuación del fenómeno fundamental de la división. Si nos prueba que esta división es consubstancial con la propia comunicación, con el acto de la propia palabra, lo que nos llevará a ocuparnos de la estructura del acto del oír en vez de rechazar como aberrante el automatismo mental, percibir en qué sentido este prolonga y desnuda la estructura misma de la comunicación. Hablando de la proporción del nombre del Padre, viene del abordaje freudiano y continúa siendo el fundamento del concepto el más simple posible que utilizamos como opuesto a la represión neurótica, ya que en ambos casos tenemos que tener en cuenta, él no quiere saber nada de eso, justamente la esencia de la represión. Sin embargo, la diferencia entre neurosis y psicosis nos obliga a distinguir dos modos de negación del saber. Por un lado, la neurosis, lo reprimido, en el sentido de Freud, retorna en el propio discurso, en el lapsus, en el acto fallido, en el sueño, pues lo reprimido y su retorno son indisociables. Por otro lado, lo que caracteriza la psicosis es que lo reprimido no retorna en un elemento del discurso, sino que para el sujeto retorna en lo real. Si tomamos en serio lo que dice, esto último es la conclusión. Para ser más preciso, lo que es reprimido de lo simbólico retorna en lo simbólico. Lapsus, acto fallido, formación del inconsciente. Lo que es concluido de lo simbólico retorna en lo real. La función del padre puede ser atribuida a otro que no sea el género biológico. El nombre del padre es función significante, indispensable y fundadora del orden simbólico. Por último, Miller, respondiendo en el debate, dice que es un punto esencial en el diagnóstico diferencial, la distinción para Lacan recae en la creencia. La histeria no cree nunca en las voces. El psicótico tiene una certeza respecto de esto.